Gracias. Bueno, esta es la última conferencia de este simposio. Esta tarde tenemos la mesa redonda. Supongo que habrán tomado nota ya de los cambios. No, no es la última conferencia. Viene la conferencia que no está en el programa impreso, que es la conferencia de Guillermo Solana. Perdón. Ya han tomado nota, veo que han tomado nota de los cambios que habíamos dicho esta mañana. Nos va a hablar ahora Valeriano Bozal. Me cuesta mucho presentarle porque Valeriano es una de las personas que conozco y a quien he estado más próximo durante los últimos quizás 60 años. Quizá no sé si a él le gustará que haya dicho eso, pero yo creo que llegamos a descubrir a Hopper un poco al mismo tiempo, casi juntos, en todo caso dentro del mismo grupo. Lo he mencionado en algún otro momento. Eso ocurrió en Valencia en los años 60. En Valencia, en mi caso, él estaba en Madrid, pero nos veíamos con mucha frecuencia en ese tiempo. Y estábamos también muy en contacto muy próximo con los pintores Rafael Solves, Manuel Valadez, Juan Antonio Toledo en aquel tiempo, que formaban parte del equipo Crónica. Y fue Rafael Solves el que un día vino con un libro de Hopper que nos interesó a todos muchísimo y que nos apasionó, y bueno, y a partir de ese momento hemos tratado de seguir la obra de Hopper y de ver su pintura todas las veces que hemos podido, cosa que en Europa no ha sido nunca fácil, porque como saben, en Europa Hopper es muy conocido y parece que nos resulta muy familiar, pero es una falsa familiaridad, porque lo que conocemos son postales, libros, películas, pero no el Hopper de verdad, que son los cuadros, al menos no hasta que llegó la colección Thyssen a España y trajo a España al menos, y en la Europa continental, las primeras obras físicamente, los primeros cuadros físicos de Hopper. Tanto a Valeriano como a mí en aquella época nos interesaba profundamente el realismo. Es una tendencia, el realismo como forma de la modernidad es un interés que tanto Valeriano como yo hemos sentido en nuestro trabajo a lo largo de todo nuestro trabajo como historiadores del arte. Y bueno, en muchas cosas estamos de acuerdo, en otras no tanto, pero en cualquier caso yo creo que, a pesar de que mi punto de vista en esto es muy subjetivo por la proximidad mía a Valeriano, creo que lo que él tenga que decir les interesará muchísimo. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias también a la Fundación, al Museo, a Tomás y a Guillermo Solana por invitarme a dar esta conferencia. La conferencia estaba precedida de un texto que yo hice para el catálogo de la exposición. Cuando Tomás Llorens me pidió ese texto, la verdad es que me puse a releer a los escritores estadounidenses de los años 20 y 30, a Dos Passos, a Steinbeck, a Sinclair Lewis, pensando que establecería con facilidad, o si no con facilidad, con ciertas posibilidades, una relación entre la literatura de ese momento y la obra de Hopper. Es indudable que esa relación existe, que hay un ámbito común a todos ellos, pero también me parecía indudable que
Hopper no correspondía, digamos, no iba en paralelo ni era afín, sino que había algo que le diferenciaba. Intentando averiguar cuál era ese algo, cuál era su lugar en ese ámbito, es como escribí el texto. Posteriormente me hablaron de este simposio y de la posibilidad de dar una conferencia, y la verdad es que yo no tenía nada pensado, pero casualmente estaba leyendo un libro de Martha Nussbaum, que por cierto creo que le han dado el premio Príncipe de Asturias hace poco tiempo, por algunos libros, entre otros por La fragilidad del bien, un libro que a mí me parecía magnífico. Pero en este momento yo estaba leyendo, cuando vuelvo a repetir, cuando me solicitaron esta charla o esta conferencia, un libro sobre teoría de las emociones, publicado por Paidós, que se titula Paisajes del pensamiento, la inteligencia de las emociones. Y en la lectura de ese libro pensé que uno de los problemas básicos de Hopper es precisamente el mundo emocional en el cual que Hopper expresa, que Hopper pinta de algún modo. En este sentido, es muy llamativo que la crítica clásica sobre la obra del pintor, la crítica de los años 26 a 29, la de Godrich, la de Phillips, la de Watson, siempre se refiere a las pinturas de Hopper destacando precisamente su carácter emocional. Por ejemplo, Godrich dice que son pinturas conmovedoras y desoladoras, que es una cosa muy ya un tópico. Duncan Phillips señala que es un observador lacónico. Watson, que es un arte basado en la vida de inquebrantable honradez. Hasta Alfred Barr, que plantea la cuestión de la luz como uno de los temas o uno de los aspectos básicos de la pintura de Hopper. La visión que yo llamaría emocional es muy característica, pero el propio Barr cuando habla de la luz, no solo del aspecto formal, digamos, sino que habla del placer sensual en la intensidad de la luz solar que baña las brillantes paredes blancas. De nuevo, el tema del placer sensual, de nuevo hace referencia a la emoción. Y el libro de Martha Nussbaum me daba algunas posibilidades de abordar la pintura, un aspecto, nada más, sin mayores pretensiones, de la pintura de Hopper desde ese punto de vista, con ese entramado conceptual. Antes de entrar directamente en Hopper, señalo dos aspectos o varios aspectos de la teoría de las emociones, tal como Martha Nussbaum la plantea, para que mi explicación sea comprensible. Yo creo que yo destacaría dos niveles en la reflexión de Nussbaum. Un nivel de carácter general y un nivel muy concreto. Desde un punto de vista general, Nussbaum sitúa las emociones en el terreno cognitivo y considera que la emoción contribuye, segundo aspecto, no solo terreno cognitivo, y en segundo lugar, contribuye al florecimiento o desarrollo del sujeto de esas emociones. Me parece que es importante tener en cuenta, señalar estos dos aspectos generales. Pero, además de eso en concreto, Martha Nussbaum le da a las emociones o marca las emociones con 4 rasgos, que son los siguientes. Una emoción es siempre acerca de algo, tiene un objeto. Una emoción, en segundo lugar, posee carácter intencional, va dirigida hacia ese objeto por parte del sujeto.
Una emoción encarna creencias. En ocasiones estas creencias son muy complejas, creencias a propósito de los objetos a los que intencionalmente remiten. Y por último, en cuarto lugar, les concierne el valor a las emociones. Contemplan el objeto como investido de valor o como investido de importancia. Una emoción implica un juicio de valor. Repito estos cuatro rasgos porque son relevantes para la exposición que voy a hacer ahora. Los repito para que queden en la memoria, en la cabeza. En primer lugar, son emociones acerca de algo, es decir, tienen un objeto. En segundo lugar, poseen un carácter intencional. En tercer lugar, encarnan creencias acerca de esos objetos. Esas creencias pueden ser simples o pueden ser, en ocasiones, muy complejas. Y en cuarto lugar, esas emociones contemplan el objeto como investido de valor o de importancia. Por tanto, implican juicios de valor, ¿no? La tesis o la hipótesis, más que una tesis, la hipótesis que yo quisiera exponer aquí es que las pinturas de Hopper satisfacen en general estas cuatro características. Pero creo, y ese será el tema de la conferencia, que ponen en cuestión, suspenden sería para mí la palabra, yo creo que el término suspenden por las conferencias que he oído, que no han sido muchas porque por razones personales no he podido venir, me hubiera gustado. El término suspensión, el término suspender, ha estado presente casi siempre en las explicaciones de las pinturas de Hopper. Mi idea es que las pinturas de Hopper satisfacen estas características, pero suspenden al menos una, que es los juicios de valor. Y al suspender los juicios de valor ponen en cuestión todas las demás, así como los dos rasgos generales, conocimiento y desarrollo personal, a los que hacía referencia. Para iniciar la exposición, he recurrido a unas pinturas que son propias de cualquier ámbito emocional. Si hay un lugar donde las emociones están presentes, donde son protagonistas, ese lugar es el teatro. El teatro es el lugar de las emociones. Cuando vamos al teatro vamos a emocionarnos y desde los orígenes del teatro, desde los orígenes del teatro griego y del análisis del teatro en la poética aristotélica, la emoción es el factor fundamental de la obra teatral. Hay que esperar al siglo XVIII y sobre todo al siglo XX y a las propuestas brechtianas para entrar en discusión sobre el problema de la emoción. Pues bien, cuando vemos, y a Hopper le gustaban los teatros y por tanto le debían de gustar las emociones que en los teatros se desarrollan, pero cuando vemos los teatros de Hopper, lo primero que encontramos es que no hay escena emocional, no hay actuación. Es decir, Hopper busca precisamente destacar en el teatro aquello que no presenta, no ofrece al espectador la emoción que en el teatro, en la obra, tiene que plantearse, tiene que desarrollarse. Quizá la excepción más importante a esta regla sea la obra que hace al final de su vida, donde pinta el escenario y pinta dos cómicos que se supone son el mismo pintor y su mujer, dirigiéndose al público, dirigiéndose al espectador. Pero en las demás pinturas, generalmente, Hopper lo que hace es evitar, precisamente, ofrecernos un escenario con una representación teatral de carácter emocional. Un ejemplo obvio es el que tenemos en la pantalla, el Teatro Sheridan. Fíjense que Hopper es obvio, no hay mucho que decir. Pinta las escaleras, pinta los descansos,
aparecen figuras por completo ajenas a lo que en el escenario, en el teatro, en la función, como decimos aquí, puede suceder, bien por su actitud, como es el caso de la mujer acodada de la derecha, o bien por su profesión, el caso del acomodador del fondo a la izquierda. Es decir, Hopper pinta el teatro, que es el lugar donde se desarrolla una función que tiene un carácter emocional, pero pintando ese teatro y por tanto diciéndonos que existe esa función, o que va a existir, o que ha existido, o que se está produciendo en ese momento, no lo sabemos, sobre eso no nos dice nada en esta pintura, en otras sí nos dice que va a empezar. Sin embargo, no nos ofrece el material, digámoslo así, que podría producir la emoción. Suspende ese aspecto, nos pone en el punto de partida de algo que va a suceder, que está sucediendo o que ha sucedido, pero no nos dice qué es. Es decir, sí se refiere al ámbito emocional, pero no concreta o no determina con precisión cuál es la condición concreta, la condición exacta de ese ámbito emocional. Eso sucede igualmente no solo en una pintura, si pasara en una pintura pues no tendría mayor relevancia, pero es que sucede en pinturas realmente excepcionales, como es este 2 en el patio de butacas. La sensación que tenemos es que la función no ha comenzado y, a juzgar por la falta de público, todavía va a tardar en hacerlo, pero no cabe duda de que esas personas que han llegado allí son quizá las primeras, pero vendrán otras y en algún momento empezará la función. A Hopper lo que le interesa es el detalle del patio de butacas, con el telón bajado. Es decir, el telón está ocultando aquello que va a suceder, el telón está bajado. Lo que le interesa es el palco, el patio de butacas, las personas que están hablando, sentándose, quizá una de ellas buscando el sillón, la butaca que les corresponde, pero todo el fondo, allí donde el teatro se va a desarrollar, donde la función se va a desarrollar, está tapado, está cerrado. No solo el escenario, que tiene el telón bajado, sino también la puerta de la izquierda que da acceso a la tramoya, también eso está cerrado. Es como si Hopper dijera, aquí hay algo que va a suceder, pero no os lo voy a mostrar. Por el contrario, os voy a mostrar aquello que tiene quizá menos importancia, porque no es la obra teatral, sino el núcleo, el grupo de espectadores, o algunos de ellos, ni siquiera los espectadores que va a ver. Lo mismo sucede en primera fila. Aquí hay más espectadores, la verdad es que no muchos. Hay 4 espectadores en primera fila y uno detrás, también esperando. Da la sensación de que la primera espectadora está leyendo, quizá el programa de mano, no lo sabemos con exactitud, el que está a su lado está mirando lo que lee, pero de nuevo volvemos a encontrarnos con ese juego básico que es cerramos, tapamos, ocultamos lo que va a suceder. Va a suceder, es evidente que va a suceder. Y yo creo que la pintura de Hopper juega precisamente con ese aspecto. Algo que va a suceder, y todos sabemos que va a suceder, pero cuyo contenido, y sabemos además la condición de lo que va a suceder, una obra de teatro, una función, pero el contenido de eso se nos oculta, el contenido de eso está oculto, no está presente. Que va a suceder algo es, en la obra de Hopper, fundamental, es importantísimo. Porque que va a suceder algo introduce un rasgo que es el rasgo de la temporalidad. Cual sea la función que se va a hacer, cuáles sean las emociones que esa función va a desatar, sobre eso nada se dice. Se atiende al entorno, pero sí se dice que tiene que haber emociones. Sí se dice además que es relevante lo que va a suceder porque para eso ha vestido a los espectadores de etiqueta, pero las emociones todavía no están ahí.
Entonces, tres son las características que aparecen en estas pinturas. La temporalidad aparece asociada con algo que va a suceder, pero que no sabemos qué cosa sea. Sabemos qué cosa es, pero no el contenido de la cosa. La atención al entorno de lo que va a suceder, no al centro, sino al entorno de lo que va a suceder, puesto que nada se dice sobre el contenido. Y la espera en la cual nosotros, espectadores, nos identificamos con los espectadores pintados, es decir, hay como una transposición, ¿no? Estos tres aspectos nos hablan de algo así, diría yo, como una suspensión de la acción. Hay una acción, pero esa acción está suspendida. Y por tanto, no podemos, y es lo que decía yo al principio, no podemos hacer, ni pueden hacer los espectadores pintados, un juicio de valor sobre el objeto. Es más, el objeto, cuya condición, una función teatral, sabemos, al cual intencionalmente se han dirigido los espectadores, porque piensan que es algo valioso de ver, que les entretendrá, les emocionará, etc., ese objeto está oculto, ese objeto ha desaparecido. Es decir, de alguna manera podríamos decir, se ha suspendido y además lo que tenemos es todo el entorno de la emoción, pero no el objeto mismo de la emoción. Es cierto que podemos encarnar creencias y sabemos, y cabe suponer que los espectadores han ido, cabe suponer que saben cuál es la índole de la pieza que van a ver y por tanto pueden encarnar algunos valores, pero no sobre lo que la función presente, sino sobre lo que previamente supongan que van a encontrar, que quizá, dada la puesta en escena, sea muy diferente de lo que encuentren. No se puede hacer un juicio de valor, por lo menos yo creo que no se puede hacer un juicio de valor sobre el objeto. Sí es verdad que se pueden encarnar algunas creencias, pero no un juicio de valor. Se puede hacer una especie de antejuicio, pero de carácter también muy general. Un antejuicio que puede ser la emoción que vamos a tener, va a ser importante para nuestra cultura, para nuestro entretenimiento, pero no un juicio. El juicio está en suspenso, la emoción está en suspenso. Las pinturas con escenas teatrales quizás son, en este sentido, las más obvias, porque sus motivos son muy evidentes. Pero Hopper, y yo voy a referirme aquí a tres tipos de pintura. La pintura de Hopper sobre escenas teatrales, que acabamos de ver, con esas tres, yo creo que como muestra es suficiente. Las pinturas de Hopper sobre edificios y las pinturas de Hopper sobre personas. Personas ya relacionándose entre sí o personas que no se relacionan. Esta es una de las pinturas más célebres de Hopper. Y es una pintura que responde en su concepción formal, en su disposición, en su estructura visual, responde a una concepción teatral. Las vías del tren, el ferrocarril, corresponden a la parte del escenario. Nosotros estamos debajo, como en la primera fila, ¿no? Estamos en la primera fila. Y vemos la casa, estamos además en la primera fila y por tanto muy cerca del escenario. Y por tanto, si ustedes se sitúan en la primera fila y el escenario está elevado, el motivo, el objeto que sobre el escenario, los actores que sobre el escenario están actuando, evidentemente los vemos igual que a esta casa. Por tanto, nos encontramos con una pintura
que es de un edificio, pero que tiene un carácter teatral. Además, ese edificio, esa pintura, ese edificio que tiene un carácter teatral, está pintado de tal manera que, como en el teatro, destaca su presencia. Es decir, si algo marca una obra, una función teatral, es precisamente el escenario con sus tres lados que enmarca un acontecimiento y la presencia de los actores de la escena, convierte la realidad en una escena. Hopper es muy dado a enmarcar, luego lo veremos, prácticamente muchas de sus pinturas enmarcan, pero aquí no recurre a ningún marco, aquí el marco no existe. Sin embargo, ha destacado de tal manera la presencia del edificio que es como si estuviera en el escenario el edificio también. Lo que le interesa es la presencia. Yo aquí pienso algo así como que el edificio se ha quedado quieto, como que el edificio está esperando que lo miren. Vuelvo de nuevo a un aspecto personal y biográfico. A la vez que leía el libro de Nussbaum, estaba leyendo una biografía de Samuel Beckett. Y cuando leí algunas de las cosas de Beckett, sobre Beckett y de Beckett, pensaba, es que este edificio es como Godot esperando que alguien venga. Es un esperando a Godot en arquitectura. No es el único caso, luego lo veremos, no es el único caso en que Beckett resuena en mi cabeza viendo la pintura de Hopper. Hay otra pintura que veremos después, que es Habitación en Nueva York. Esas dos figuras, una está leyendo, la otra va a dar en el teclado o no va a dar en el teclado del piano, que también es totalmente beckettiana. Es decir, es casi la representación de Beckett y su esposa en el mundo en el cual ellos estaban. Pero bueno, de eso quizá es demasiado anecdótico. Esta, que es, como saben ustedes perfectamente, no necesito decírselo, una de las principales y de las más conocidas pinturas de Hopper, presentan un edificio aislado. Ahora bien, los edificios en una ciudad no están aislados. Aquí también, bueno, aquí los rasgos de temporalidad, etcétera, están aludidos en las vías de ferrocarril, evidentemente. No voy a repetir algo que creo que es muy obvio y no quiero hacerme prolijo. En las ciudades, las casas, los edificios, no están aislados, no están como aquí aparece, sino que están unidos, están relacionados, conectan unos con otros. La representación de una ciudad, o de un aspecto de una ciudad, me parece que es uno de los problemas a los cuales se han enfrentado los pintores del siglo XX y los narradores del siglo XX, Devlin o Virginia Woolf o alguno de estos narradores. ¿Cómo describir una ciudad? Tradicionalmente, la descripción de una ciudad es bastante sencilla. Tradicionalmente, se trata de pintar un paisaje desde lejos. Todavía recuerdo algunos de los paisajes maravillosos de Rembrandt con la ciudad al fondo. Pero el paisaje tiene como problema básico que elimina el que me parece es un rasgo fundamental de la ciudad. La ciudad se conoce no desde lejos, se conoce desde dentro de la ciudad, callejeando por la ciudad. Aquí se ha utilizado muchas veces el término bodeleriano, el flaner bodeleriano, que va callejeando por la ciudad. Por lo tanto, hay que pintar no la ciudad desde lejos, sino el sujeto dentro de la ciudad, o pintar la ciudad como vista por un sujeto que está dentro de ella, ¿no? Y eso, naturalmente, elimina la noción tradicional del paisaje. Hay dos cuestiones, entonces, que en la representación de una ciudad
es necesario introducir. Por una parte, la trama de la edificación y, por otra parte, la presencia del ciudadano. No son dos cuestiones separadas. La trama es para un ciudadano, es para un flaner, para un paseante, para alguien que va a hacer algo. La trama es para un ciudadano. La trama y ahí tenemos la ciudad, una pintura de 1927. La trama implica dos cuestiones, a su vez, y en esta pintura son muy características, o por lo menos, cuando digo implica, no creo que sea una necesidad filosófica, sino que es una necesidad creada por Hopper. Implica dos aspectos, al menos. Los edificios están relacionados unos con otros, pero los edificios son distintos unos de otros. Es decir, hay que mostrar relación y singularidad, relación e individualidad, los dos aspectos, ¿no? Y además, en segundo lugar, la trama es trama, decía antes, para el que mira, para el ciudadano que mira. En la ciudad, los edificios, como ven ustedes, son claramente independientes y a la vez están claramente relacionados, uno junto a otro, relacionados pero independientes. Los ciudadanos, que podríamos ser nosotros, están en esa plaza. ¿Cómo establece esa conexión? Gracias al punto de vista, gracias al picado del punto de vista, al sujeto que desde arriba puede contemplar esos edificios y captar una panorámica, digámoslo así, compleja, que además está cortada de tal manera que la sensación de que la ciudad va a seguir por otro lado, y naturalmente ese picado implica una posición elevada, y siempre las posiciones elevadas o bajas son muy características de la pintura de Hopper. Hay otros modos de advertir estos aspectos. En el loop del puente de Manhattan, una pintura del 28, Hopper se enfrenta, digámoslo así, a lo más parecido a un paisaje. Pero enfrentándose a lo más parecido a un paisaje, ha introducido un muelle, como ustedes ven en primer plano, que elimina radicalmente la distancia del paisaje. Nos sitúa casi como en el teatro delante de ese muelle, delante de esas vías. Y detrás ha introducido el vagón y detrás una trama, una retícula de edificios articulados. De nuevo aquí algún tipo de relaciones surgen. De esta pintura se ha hablado en el simposio y por tanto no voy a decir mucho sobre ella. Pero de nuevo aquí un sistema, un recuerdo. La vista de Delft de Vermeer. Vermeer pinta la vista de Delft y pone un primer plano con personajes, después el canal y después la ciudad de Delft, con una retícula en la cual va creando diversos focos. También la misma disposición de la orilla del canal donde están los personajes también tiene esa orientación. La otra visión de Delft por parte de Vermeer, la callejuela, también implica claramente una referencia, una pretensión de ofrecernos la imagen de la calle, la imagen de la ciudad, desde dentro de la calle, no desde fuera, sino desde dentro de la calle. Por tanto, también en este punto la relación que siempre se plantea en términos de luz, y que aquí obviamente también se da en términos de luz, es quizá algo más compleja de lo que la luz podría implicar, podría suponer. Este
este tipo de planteamiento nos indica que los edificios, el muelle, el vagón, está ante nosotros, está ante un sujeto que mira. Este estar ante se acentúa en una pintura que a mí me parece fantástica, que es La casa al anochecer, una pintura de 1935. Lo primero que llama la atención es que quien mira, nosotros, si nos identificamos con el sujeto virtual que está mirando ahí, mira desde cierta altura. Cabe suponer que desde un edificio semejante en altura, o quizá más, pero que está situado el que mira, al que aquí se representa, sin que por ello capte la totalidad del edificio, ni siquiera la totalidad del penúltimo piso, que como ven ustedes está cortado. Llama también la atención la presentación o construcción del edificio que vemos. Llama la atención el juego de ventanas, que es propio de la pintura clásica, y que se complementa con un juego de luces, con las ventanas iluminadas, también característico de la pintura clásica. En algunos casos se podría hablar hasta de un edificio pintado por un primitivo, con los huecos y el juego de luces y sombras, de ventanas abiertas y ventanas cerradas, que es característico de la pintura de los primitivos. Este juego de luces tiene además no una función estrictamente formal, tiene otra función, es que nos permite atisbar lo que sucede en el interior. Hay ventanas cerradas, hay ventanas oscuras, pero hay ventanas abiertas y ventanas iluminadas. Por tanto, dentro de esas habitaciones algo sucede. Difícilmente sabemos lo que sucede. Sabemos lo que sucede en el caso de la izquierda. Podemos intuirlo, atisbarlo, sugerirlo, pero no lo sabemos con claridad. No es mucho, pero sí sabemos que hay un interior en el que suceden cosas. De nuevo, vuelve Hopper a indicarnos, hay algo, pero no se lo voy a dar a ustedes. Ahí me quedo quieto. No van ustedes a hacer ningún juicio de valor sobre nada de lo que está sucediendo ahí. Habrá personas haciendo el amor, habrá mujeres cosiendo a máquina, habrá personas jugando, niños, puede haber quien sea. No se lo voy a decir a ustedes. Les digo que hay, pero no les digo lo que hay, de nuevo. Lo que sí voy a notar, lo que sí voy a remarcar, nos viene a decir Hopper, es la presencia del edificio, con exterior y con interior. La presencia del edificio es, casi diría yo, apabullante por su masa arquitectónica que destaca sobre los árboles posteriores. Y yo diría que, de nuevo, la presencia del edificio tiene algo de teatral, precisamente por esa disposición de los árboles que funcionan como un gran decorado en el cual, o delante del cual, está presente el edificio. Una vez más, Hopper nos señala la presencia del objeto, la existencia de acontecimientos y, por tanto, de historias y, por tanto, de temporalidad, y suspende cualquier juicio de valor que sobre eso podamos hacer. Adelanto que siempre Hopper produce una especie de inquietud. Cuando las personas ven a Hopper, dicen, esto es muy realista, pero a la vez es muy inquietante. ¿Por qué es inquietante? La hipótesis que yo trataría de defender es que es inquietante precisamente por esa suspensión de la emoción. Porque nosotros esperamos un desarrollo de la historia, un desarrollo del acontecimiento, un desarrollo de las personas, un desarrollo del asunto que nos permita emocionarnos, porque nos lleva justo hasta el punto en el cual la emoción se podría producir y ahí nos ha dejado parados, nos ha dejado quietos. Y entonces es cuando se produce esa inquietud en nosotros. Esa es la idea que yo tengo. Pero quizá donde más importancia se dé a este punto es en las relaciones entre las personas. Esta es la pintura a la cual me refería antes, que también es una pintura que yo he visto que ha suscitado bastantes referencias.
A mí me parece una pintura fantástica. Yo debo confesar que es una de las pinturas de la exposición que me atraen más por el cromatismo, por la composición, por la simplicidad, si quieren ustedes. Habitación en Nueva York de 1932. Fíjense que, de nuevo, es como si Hopper se hubiera aproximado en ese edificio que veíamos antes, se hubiera aproximado a una de las ventanales y nos hubiera permitido ver el interior. Y entonces podríamos decir, bien, ya está, ya tenemos algo a lo que agarrarnos, ya tenemos una historia contada. Pues bien, la historia contada es una historia difícilmente contable. Una persona, un caballero, está leyendo un periódico. Una mujer, a la derecha, parece dispuesta a tocar un piano, a deslizar el dedo sobre el piano. Que lo vaya a deslizar o no, ese es un asunto difícil de concretar. Puede tocar una tecla, puede, como hacemos en ocasiones, deslizar el dedo sobre las teclas, puede girarse un poco y empezar a tocar o no en el momento siguiente. El momento siguiente no lo tenemos, no tenemos ningún momento posterior, pero sabemos que ese momento va a existir. Tomás me decía, viendo este cuadro, en el momento en que suene el piano se romperá ese silencio y es muy posible que este hombre que está leyendo se dirija a la mujer y le diga algo, qué bonito lo que has tocado, no toques que estoy leyendo, algo debe de pasar. Pero eso que puede pasar no sabemos, porque también esta persona puede levantarse y marcharse y no tocar el piano. Es decir, está justo en ese momento en que están abiertas todas las posibilidades. ¿Qué ha hecho Hopper para crear este ambiente? Pues naturalmente ha puesto a dos personas, una frente a otra, una más que frente, casi ajena una a otra. Ha organizado la escena con una disposición de paños verticales, esos paños verdes, y un juego de ecos entre la arquitectura, entre la pared arquitectónica de la izquierda y la puerta, con el juego de ecos. Ha centrado la escena, centrado-descentrado, que es un recurso característico de los pintores a partir de Picasso y Braque, con una mesa redonda de una sola pata, que está casi en el centro, pero no exactamente en el centro, y ha dispuesto cromáticamente el sillón rojo, el vestido rojo. Es decir, ha creado un sistema extraordinariamente preciso en su composición para disponer a esas dos personas que, de nuevo, lo único que podemos decir es que están ahí, que están presentes ahí. No podemos hacer juicios de valor Ahora mismo vuelvo sobre lo anterior. Prácticamente en ninguna de estas pinturas, en la habitación en Nueva York, el cuaderno donde la mujer, yo, apuntaba y describía los cuadros, nos dice que este personaje, que cabe suponer, y ya lo dice así, es ella misma, es la esposa del pintor, este personaje está leyendo una guía de ferrocarriles, un horario de ferrocarriles, me parece recordar, ¿no? Pero se ha cuidado mucho Hopper de aclarar que eso sea un horario de ferrocarriles, es decir, tenemos que saberlo por el cuaderno, pero las personas que van a ver el cuadro no llevan el cuaderno al lado ni nada por el estilo, es decir, ven el cuadro, ¿no? Se va a ir, acaba de llegar, está esperando contactar con alguien. ¿Qué es lo que va a hacer?
no lo tenemos claro. La sensación que tenemos es que está todo preparado quizá para irse, pero tampoco la actitud es la de alguien que se está marchando, está esperando de nuevo. Y de nuevo vuelve a Hopper a insistir en está presente, es ahí, está presente. La figura está presente. Para ello ha organizado una composición que ha sido analizada en numerosas ocasiones con esa cama en la cual, como decía el otro día Tomás Llorens, no cabe la persona, porque si se extendiera le saldría parte de los pies, parte de las piernas por abajo, con esa luz blanca de la pared y el amarillo, el cromatismo amarillo del Storr, y el sillón verde, que tampoco cabe en el espacio que se le ha adjudicado, la cómoda de la derecha, que no sabemos cómo es, y un sombrero que está puesto sobre la cómoda. Naturalmente el sombrero no se lo va a poner ahora porque la muchacha no está vestida y por tanto cabe suponer que algo tiene que hacer. De nuevo, Hopper lo que hace es mostrarnos la presencia de la persona, la existencia de un tiempo ligada a esa presencia de la persona, pero ese tiempo está suspendido, está parado. Y con la suspensión del tiempo está suspendida la historia, y con la suspensión de la historia está suspendido el juicio de valor, está suspendida la emocionalidad. Y eso es lo que a nosotros, pienso yo, nos inquieta profundamente, nos deja en una situación como de ajenos o de alienados respecto del cuadro, pero a la vez integrados, interesados y metidos dentro del cuadro, precisamente porque Hopper nos ha llevado hasta ese punto. Esta composición y este uso de la luz son características de las obras de Hopper. Es característica de esta Mañana en la ciudad que había puesto antes, una pintura de 1944. Es característica con un carácter quizá irónico en esta pintura de 1960, titulada Sol en el segundo piso. En la traducción castellana, la ambigüedad es muy obvia. Sol puede ser el sol que cae sobre la terraza, pero podría ser el sol que da nombre a la muchacha que está en bikini. Podría llamarse sol perfectamente. En la versión original esa ambigüedad no existe. A mí, confieso que me gusta mucho la traducción castellana para poder decir si sol es la muchacha o sol es el sol que cae. Evidentemente es el sol que cae, pero sol, esa muchacha, también está en el segundo piso. Está en el segundo piso, de nuevo, mirando a alguien. Parece referirse a alguien o mirando algo que pasa, mirando algo que sucede, mirando algo, alguien, no sabemos bien quién es. Mientras que, como en el caso anterior del hombre que leía, aquí hay una señora, puede ser su madre, su tía, su amiga, lo que sea, no sabemos tampoco quién es, una señora que está leyendo. ¿Cuál es la relación entre ambas? Pues antes el dedo iba a tocar el piano, ahora la mirada se vuelca sobre algo que está sucediendo fuera, pero sobre lo cual nosotros no vamos a tener ninguna explicación. Algo similar sucede en la silenciosa oficina de Nueva York. Silenciosa, eso es muy llamativo, a mí al menos me llama la atención. Silenciosa, una oficina en una calle que en principio tendría que ser bulliciosa, pero que está absolutamente carente de ningún tipo de persona. Si algo destaca es el silencio. La calle es como el marco en el cual vemos esa figura, debe ser una secretaria, que está leyendo un papel, pero ese marco, que es la casa, la calle, la acera, el edificio, el otro edificio, es lo más importante de la pintura. Sin él, la pintura desaparece. Está enmarcado. De nuevo, el juego hopperiano es muy característico.
Y esa luz es la luz que compone, yo creo que debemos decir con claridad, compone el sol de mañana, la luz de la ventana que entra y crea un paño luminoso sobre el cual destaca la figura de la muchacha, de la mujer que está sentada en la cama, que proyecta su sombra sobre la parte de atrás y que plantea algunos problemas, de nuevo, como es el caso de Hopper, algunos problemas anatómicos importantes. No solo la inexistencia del brazo izquierdo, que ha sido notada en muchas ocasiones, sino lo que podríamos llamar casi el gigantismo de la figura, que puesta de pie, claramente como pasaba en la otra mujer, frente a la ventana y con la cama a la derecha, tampoco en este caso cabría. Si ustedes estiran, digámoslo así, imaginariamente la figura, difícilmente cabe en esa cama. Es decir, nos encontramos con un tratamiento en el cual, de nuevo, se introducen, como todos en la pintura, todos los problemas, todos los recursos hopperianos, ¿no? La presencia, por una parte, la espera, por otra, la historia, que no sabemos cuál es, por otra, la organización formal para destacar todos esos aspectos, porque sin esa organización formal, sin esa organización visual, ninguno de esos aspectos sería presentable. No es que haya, yo los separo, pero en el cuadro está todo absolutamente unido, y la necesidad de acentuar, como si fuera un pintor manierista, como si fuera un Bronzino, un Pontormo o alguno de estos pintores, la desmesura, digámoslo así, de las proporciones de las figuras, que sin embargo nos parecen, a primera vista, de entrada, otro día decía Tomás Llorens sobre este cuadro, nadie le ha llamado la atención el hecho de que la mujer no puede echarse en la cama. Han pasado años y nadie ha llamado la atención sobre eso. Eso revela que todo el mundo ha dado por bueno que esa es la cama sobre la cual se iba a echar la señora, y evidentemente no podía hacerlo porque era mucho más pequeña. Es decir, Hopper nos ha, entre comillas, engañado, podríamos decir, ¿no? En todos estos cuadros, y ya termino, en todas estas pinturas, por tanto, se produce una situación. Hay una espera, algo va a suceder, la espera indica que ese algo que va a suceder es relevante para las personas, para los personajes que están pintados. No sabemos lo que va a suceder, ni siquiera si va a suceder, y por tanto no podemos hacer ningún juicio de valor. Estamos preparados para una emoción, pero nos han quitado esa emoción. Estamos preparados para ella, pero esa emoción no podremos tenerla nunca, porque no hay, falta el elemento decisivo para que esa emoción se produzca. Y ese es el rasgo que yo creo, y el único que quería señalar aquí, hay muchas otras cosas a propósito de Hopper, es el rasgo que yo creo produce esa fascinación por una parte y esa inquietud por otra de las pinturas de Hopper. Nada más, muchas gracias. ¿Qué quieres que...? Bueno, ¿me dejas el micrófono? No, te están bajando uno. Solo es para decir que tenemos 25 minutos para el diálogo, para los comentarios, y bueno, pueden empezar en cualquier momento. Sería bueno quizá que encendieran las luces de la sala, porque si no, no vemos quién quiere preguntar o hablar.
Bien, como uno de los temas que ha ido planteándose a lo largo del simposium era un debate sobre el lugar de Hopper entre, diríamos, modernidad y antimodernidad, y como por otra parte otro de los temas, evidentemente, es el de la relación con el cine, en este caso podríamos decir con el cine moderno, tal vez a partir de la exposición que nos ha hecho el doctor Bozal, podría recordarse uno de los rasgos que más se ha hablado en los últimos tiempos en relación a la modernidad cinematográfica, que era precisamente en concepto de la espera. Eso que se ha hablado en función de la película clave que abre en camino de la modernidad, que es Viaggio in Italia, de Rossellini, la famosa secuencia de Juego en solitario de un personaje de Ingrid Bergman, en que en realidad es la plasmación de la espera, y evidentemente luego eso, incluso vinculándolo con una película vista ayer como Eva Eclipse de Antonioni, en propio papel de lo que en relación a Antonioni se consideraba la poética de los tiempos muertos, es decir, la poética de donde se supone que no está pasando nada en función también de esa espera. A lo mejor por ahí podría haber un engarce entre esas otras formas de modernidad presentes en Hopper y que a lo mejor se distancian de lo que, bueno, en relato histórico más tradicional asume como la modernidad pictórica, y que el propio figurativismo de Hopper a veces parece que distorsione, pero que en cambio se puede encontrar en sus trabajos pues esos rasgos de modernidad. No sé si este puente entre Hopper, cierto cine moderno y demás, me parecería que puede, bueno, que en alguna medida puede potenciar esta lectura que nos ha propuesto de la obra de Hopper. Yo no sé si, a medida que hablaba, no sé si esto funciona, a medida que hablaba, y estos días pasados, yo no sé si se ha hablado en el simposio de Sed de Mal, la película de... No se ha hablado. Bueno, pues yo pienso que más que esas películas que me acabas de señalar, o tanto, yo introduciría Sed de Mal. Hay escenas de Sed de Mal que son absolutamente hopperianas. ¿Cómo se llama el actor? Joseph Cotten es el actor, no me acuerdo. Charlton Heston. Esas escenas de paisajes desnudos, grises, cuando llega a casas, etc., son absolutamente hopperianas, están claramente planteadas. Pero es que hay un rasgo que yo he señalado al principio, en el cual no he insistido mucho porque no quería tampoco pasarme del tiempo asignado. Yo al principio había dicho, Nussbaum plantea que las emociones tienen dos aspectos generales. Uno, que son cognitivas, es decir, que nos dan a conocer algo, ¿no? Y otro, que producen, dice ella, un desarrollo o florecimiento, el término con que se ha traducido al castellano es florecimiento, que es un término muy feo, pero quizá desarrollo es más del sujeto, es decir, que una emoción produce precisamente por los juicios de valor que hace. Pues bien, el Sed de Mal, el problema del desarrollo del florecimiento es un problema constante, es decir, es cómo se va truncando esa situación, cómo se va truncando ese florecimiento, precisamente por el desarrollo de la escena, cómo eso de la película, del guión, del argumento, cómo esa serie constante de cortos, digamos, de interrupciones, eso implica que no se puede llegar a. Ese no llegar a es propio también de la propuesta hopperiana, creo yo. En muchos aspectos, Ciudadano Kane tiene muchos aspectos formales que a mí me hacen recordar a Hopper también. El tratamiento de escenas a ras de suelo para destacar las figuras, el tratamiento teatral de las escenas.
¿no? Una cosa típica de su director es precisamente la teatralidad, ¿no? La teatralidad es un factor básico. Yo creo que ahí habría quizá otro... Siempre se utiliza a Hitchcock, a Bergman, precisamente porque los tiempos muertos, la casa del ferrocarril, la intriga, la desolación, la soledad, todo eso son... Y yo no digo que no, en absoluto, todo lo contrario, me parece que está muy bien, pero mi intención sería introducir otro factor nuevo, ¿no? Al introducir el tema de las emociones y al introducir films como estos que acabo de mencionar, no sé, pensar en Sed de Mal desde el punto de vista de Hopper. Casi podría, algunas de esas oficinas y algunos de esos lugares saldría seguramente Marlene Dietrich de algunos de esos locales que Hopper pinta, en algunos de esos teatros desolados en los que Hopper está pensando. Pero es una idea, nada más. Hola, muchas gracias por su conferencia, que ha sido muy interesante. Cuando ha hablado del teatro, ha omitido un cuadro que también está en teatro. Es que no me sé exactamente el título, es una stripper en la escena, y en este caso sí se ve, o sea, no tiene nada que ver con el resto de los cuadros sobre teatros de Hopper. Es que no le oigo nada bien, no. Me ha dicho que he omitido un cuadro que tiene... de teatro, que es que no recuerdo exactamente el año, o sea, era ya bastante mayor cuando lo hizo, pero es una stripper en escena y se ve un poco creo recordar, algunos espectadores, no me acuerdo exactamente del año. Uno de los cuadros que está arriba. No está, ¿no? No está, no, pero es... Ah, sí. Entonces, no, me he limitado a utilizar pinturas que están en la exposición. Naturalmente, con otras pinturas, algunos de esos aspectos se matizarían. Y seguramente la representación de la escena es una representación parcial en la que de nuevo vuelve a plantearse. El otro día Tomás sacaba como antecedentes las bailarinas de Degas, un par de bailarinas de Degas, vistas desde decía él, podría ser un palco, una tramoya, no estaba claro. Y de nuevo se planteaba ya un problema muy hopperiano, no solo el picado, sino que había dos piernas de bailarinas que carecían de bailarinas. Es decir, que sí estaban las bailarinas, debían de estar, pero fuera. Carecían de bailarinas las piernas. Eran dos piernas además impresionantes por el movimiento que tenían. No sé si te acuerdas cómo estaban. Es decir, que de nuevo el hecho de pintar el escenario no implica necesariamente que la escena esté acabada, digámoslo así, para que la emoción pueda producirse. Lo que pasa es que a mí me parecía que recurriendo al material que tenemos arriba era como muy evidente, como muy obvio. Por eso he querido ofrecer el ejemplo más sencillo para empezar. No, es que a mí este otro cuadro me parece que es todo lo contrario, entonces me ha parecido muy interesante lo que usted ha dicho, pero este otro cuadro es casi en plan voyeur, vamos, está una mujer prácticamente desnuda ya del todo, ya ha pasado todo lo que tenía que pasar, o sea, no hay esa espera, digamos. Entonces, el contraste frente al resto de los cuadros sobre teatro que de Hopper era, por eso... No recuerdo ahora mismo. La imagen no la recuerdo en este momento como para poder precisar, pero yo creo que sí sigue habiendo esa característica. Sí, yo aparte de agradecerle, que ha sido muy interesante, me ha gustado mucho la referencia a Samuel Beckett, y al hilo de esto, yo me gustaría hacerle una pregunta reintroduciendo el concepto de movimiento. También usted ha utilizado una expresión que me parece muy, muy interesante, muy reveladora, cuando dice que es una manifestación, o sea, los cuadros de Hopper,
de que no se puede llegar a. Y efectivamente, o sea, la obra de Beckett es que no se puede llegar a ahondar, no se puede llegar casi, o sea, desaparece el hombre enterrado, no se puede llegar a hablar. Y entonces mi pregunta sería que si piensa que eso implica precisamente una especie de congelación del movimiento, que en la conferencia anterior hemos hablado de si el sujeto estaba moviéndose, de si veía objetos en movimiento, pero a ver si usted, perdón por extenderme tanto la pregunta, piensa que el movimiento es imposible también. Una congelación del movimiento de los personajes, de los protagonistas de las pinturas, o una congelación del movimiento de nosotros como espectadores. Sí, de las dos cosas, o sea, casi metafísico, porque en esta vista, ¿cómo se llama?, de este cuadro maravilloso con el andén y la vagoneta, y eso, o sea, que parece un De Quirico. O sea, sí. Para mí es como la revelación de que es imposible el movimiento. Yo soy un poco escéptico respecto a la incidencia de De Quirico. Eso es una cosa, creo que sí, que hay una incidencia obvia desde un punto de vista iconográfico, ¿no? Pero yo creo que De Quirico introduce un principio de misterio, si se quiere utilizar así, que en Hopper no está. De Quirico tiene un texto donde él explica cuál es un texto que en algún punto se aproxima a Hopper y a lo que yo decía de la retícula de las ciudades. De Quirico tiene un texto en el cual explica que en el mundo en que nosotros estamos, en el medio en que nosotros estamos, la mirada, las percepciones, las sensaciones, las percepciones, en una palabra, unen unas cosas con otras. Y, naturalmente, nuestro conocimiento se basa, se apoya en la unión de esas cosas unas con otras. Es decir, nosotros no vemos una lámpara aislada y una butaca aislada y una persona aislada, sino que vemos una lámpara sobre una mesa que está iluminando unos papeles frente a una butaca que tiene unas personas sentadas en esas butacas, ¿eh? Y entonces dice De Quirico, si cortamos los lazos que existen entre el ejemplo que yo he puesto, la lámpara, los papeles, la butaca y la persona, entonces se produce el misterio, se produce una situación absolutamente nueva que nos permitirá ver la esencia de las cosas, ¿no? Yo, como soy de procedencia filosófica, en cuanto oigo eso de cortar, digo, está poniendo entre paréntesis, es como una especie de Husserl fenomenológico que quiere ver la verdad y para ver la verdad tiene que poner el tiempo y el objeto entre paréntesis. Yo creo que mi opinión personal es que Hopper no quiere ver la verdad, lo que quiere es producir en nosotros una situación, da por hecho que eso es la verdad, pero no pone entre paréntesis, en el sentido, y no introduce ese misterio. Lo que introduce muchas veces es esa ambigüedad con la que yo jugaba a propósito de sol en la terraza o sol en la terraza, o esa ambigüedad de la mujer que va a tocar el piano o no va a tocarlo, ese tipo de ambigüedades, pero eso no es misterio, eso lo único que hace es inquietar, que es algo distinto, porque nunca nos separa del terreno de lo cotidiano, mientras que De Quirico lo que pretende siempre es llevar el terreno de lo cotidiano más allá. La palabra congelar quizá es demasiado fuerte en ese sentido, por eso yo utilizo un término más débil, que es suspender, que es también un término que ha salido aquí en numerosas ocasiones. O sea, que sería quizá una cuestión de matices o de debate en una mesa corta, en la cual cuadro por cuadro podríamos ir viendo si se trata de congelar, se trata de suspender, se trata de misterio. Yo creo, por ejemplo, que Bergman introducía
luego ya no, muchos momentos de silencio y soledad misteriosos en sus películas de aquel momento, cosa que no pasa con las películas que yo he señalado. Es otro tipo de misterio, no es misterio metafísico. Esa es la idea que yo tengo, ¿no? Pero naturalmente el término congelar también se puede utilizar. Para mi gusto es demasiado enfático, y atiende más al acontecimiento que lo que yo deseaba destacar es la emoción. Congelar es el acontecimiento. La emoción no queda congelada porque la emoción no ha llegado a producirse. Estamos justo en el momento en que deseamos que se produzca, pero no ha llegado a producirse. Estamos preparados para, y nos ha dejado con un palmo de narices, decimos en castellano. Ahí atrás hay... Buenos días y enhorabuena por su conferencia. Quería plantear una cuestión. Usted cita o de alguna manera cree fundamental que la emoción suspendida es un elemento básico en la obra de Hopper. La anterior ponente planteaba que lo fortuito, lo accidental, también son elementos sustanciales dentro de la obra de Hopper. Pensando un poco sobre ello, ¿no sería una paradoja que precisamente un adalid del figurativismo como es Hopper fuera casi como el que definiera bastantes de las tendencias más actuales del arte contemporáneo? La última frase no la he oído. Sí, sí. Estos dos elementos, la emoción suspendida y lo fortuito, sí, lo accidental, como características fundamentales de Hopper, si no sería una cierta paradoja que alguien que es el adalid del figurativismo, así se le considera, fuera al tiempo el que denotara dos de las características más notorias del arte contemporáneo más actual, de las tendencias más actuales, que son esa emoción suspendida y ese peso de lo accidental, de lo fortuito. Yo no me atrevería a hacer consideraciones de carácter muy general sobre el arte contemporáneo, es decir, la variedad es tan grande que yo creo que ese es uno de los componentes, no solo del arte, sino de la cultura contemporánea. Pero antes la amiga se refería a Beckett, que yo creo que es obvio, donde el tema de la espera es un tema central, es decir, convertido en un tema central. Yo creo que forma parte, digamos, esa espera suspendida, esa espera que sin embargo sigue esperando, porque no se llega, y ese es el gran atractivo de Godot y a la vez la gran frustración de Godot, es que tiene que seguir esperando, pues no puede marcharse de allí. En ese sentido es un poco como los personajes del propio Hopper, tienen tanta presencia que cómo se van a ir de allí, tienen que esperar allí a que suceda algo, ¿no? Pero nosotros desde luego no vamos a verlo. Yo creo que forma parte esa suspensión de la cultura contemporánea, es uno de los ingredientes, pero yo no me atrevería a afirmar que ese es el rasgo general de la cultura contemporánea. Yo en eso no me atrevería. Habría que entrar de nuevo en una especie de mesa redonda sobre el problema del existencialismo, el planteamiento bueno, yo pienso a veces en El extranjero de Camus, el problema de la luz, del sol, y cómo transforma eso al individuo. Cuando se habla del placer sensual de la luz, de inmediato puedes decir, bueno, ¿y qué pasa con El extranjero? Que allí no hay placer sensual. ¿Qué pasa con la náusea de Sartre? Tal? ¿Qué pasa con Godot? Es decir, yo creo que yo no lo he intentado hacer, y creo que yo me he limitado a un punto exclusivo, que era el de la emocionalidad, porque he pensado que ese es un punto que generalmente no se habla, no se suele mencionar, y a mí me parecía que, sin embargo, está muy latente en todas las críticas de Hopper, en las críticas más clásicas. Incluso hasta Greenberg, cuando dice es un mal pintor, pero si fuera mejor pintor sería peor,
realmente está haciendo una paradoja que va por ahí también. Es decir, Greenberg lo que viene a decir es: algo le pasa a este que yo no soy capaz de explicar, porque me inquieta hasta tal punto que tengo que hacer una especie de butad, que es un reconocimiento de la inquietud, y en ese sentido, que forma parte, que es un ingrediente fundamental, estoy absolutamente seguro. Que sea el ingrediente fundamental, de eso yo ya no lo estoy. Si me permite otra pregunta totalmente distinta. Usted ha hablado de Sed de Mal, de Ciudadano Kane, de Orson Welles, en definitiva. ¿Cree que también en el cine español hay películas, autores, directores que beben de Hopper de alguna manera? No lo sé. No lo sé, no lo he pensado. No lo he pensado. No sé, ¿Isabel Coixet dijo algo al respecto o no? Poco. Hay una película sobre la espera, pero la espera ahí termina mal, que es La caza de Saura. La caza de Saura es un clásico de la espera, pero no ese es el tema básico. Siempre se plantea que La caza de Saura tiene como tema el enfrentamiento producido en una partida de caza entre un grupo de personas que parece que esperan algo y que terminan matándose entre sí. Por tanto, es un ingrediente, pero yo creo, no lo sé, la verdad es que no puedo dar una contestación, porque tendría que empezar a pensar las películas españolas que he visto. ¿Y a usted se le ocurre alguna? Sí, precisamente de un director que está aquí detrás, La mujer sin piano, de Javier Rebollo. Quizá él pueda completar esta respuesta. La mujer sin piano, yo no la he visto esa película, no sé cuál es. Casi nadie la ha visto. El día 1 de septiembre, si están por aquí, pueden venir a verla. El 1 de septiembre. Sí, dentro del ciclo. Pues estaremos y la veremos. Está en el ciclo de... No sé, yo creo que es peligroso mirar a Hopper siendo cineasta o escritor, porque los grandes pintores o los grandes cineastas, a los cineastas nos pueden producir muchas interferencias cinéfilas, interferencias artísticas, que al final hacen que la obra que pretendes hacer esté muy desconectada de la vida y al final esté más conectada con el arte o con el cine. Y yo tengo temeridad de eso. Entonces, prefiero no pronunciarme, Fernando, pero Hopper es importante para mí, pero como lo es George Segal, un escultor que tiene que ver mucho con Hopper, o como lo es Mark Strand, un poeta que quizá he nombrado aquí también, que tiene que ver mucho con Hopper, pero intento no tener demasiadas referencias, pero sí siento cuando miro. En este sentido, yo no me siento identificado con los personajes, no sé si le he entendido a usted, no me siento identificado con los personajes de los cuadros de Hopper, de los dramas de Hopper, con los dramas domésticos, porque hay un punto de vista, si hablamos de términos cinematográficos, hay una angulación, si hablamos de ópticas, que esconde a estos personajes de mi mirada. En cambio, sí me siento muy identificado, de esto habrán hablado mucho, supongo ustedes, disculpen, sí me siento muy identificado como voyeur, como espectador, y creo que se puede trazar una trama secreta, voy a aventurar algo que se me ha ocurrido aquí en un momento, de cuadro a cuadro, como en una película de Raúl Ruiz. Yo creo que en un cuadro hay un personaje que está mirando por una ventana que probablemente nos remita a otro cuadro de Hopper. Y en ese cuadro de Hopper hay una mujer que mira por una ventana que nos remite a otro cuadro de Hopper. Así podríamos trazar un mapa que nos daría la ciudad, ¿no? el trazado en Hopper. El texto que escribí para el catálogo hablo de eso, de ir de un cuadro a otro. Sí, me parece que eso es así. O sea, que la historia de Hopper es una historia relacionada y que precisamente por eso el truncarse de las emociones y de las historias nos afecta, porque buscamos una continuidad en el otro cuadro que no vamos a encontrar, y vamos al otro y vamos al otro. Y casi se podría leer como una historia con un final irónico, es decir, el cuadro último con los dos cómicos diciendo esto es lo que ha pasado, aquí lo han visto, se han quedado usted con las ganas. Pero esto es lo que hay.
porque además el gesto que hacen es exactamente ese. Aquí estamos. De nuevo Hopper ahí vuelve a jugar, porque juega con el gesto de respeto hacia el espectador por parte del cómico que termina la obra, de agradecimiento por los aplausos que está teniendo y a la vez diciendo, bueno, pero no hay más que esto, somos dos cómicos. Es una cosa muy peculiar, porque Hopper parece un autor muy serio, pero luego introduce unos factores que son irónicos, muy claramente irónicos, creo yo. Pero el tema de la ironía de Hopper es otro tema que no he tocado, o sea que ese es un tema que queda en... No sé si hay alguna cosa más, ya parece que... Pues muchas gracias.